El proyecto Cerecitos, a través del curso de Comunicación para el Desarrollo, trabajó durante este periodo del año con los estudiantes del séptimo semestre de Comunicación Social Periodismo, que buscó llevar a esta comunidad un nuevo proyecto elaborado en conjunto. Este proyecto busca acompañar a los niños beneficiarios del programa en su proceso de crecimiento y desarrollo mediante acciones interdisciplinarias que aborden las distintas dimensiones del ser integral, físico, psicosocial, cultural y espiritual, aportándoles elementos que faciliten la autorrealización personal y los apreste a ser los líderes futuros de sus comunidades, disminuyendo así los factores de riesgo en su condición de vulnerabilidad. Para llevar a cabo este proyecto, iniciamos con una primera fase llamada revisión documental. En esta etapa nos encargamos de estudiar los antecedentes del proyecto y la comunidad de los Cerecitos para tener un primer panorama de la población con la que trabajaríamos. Para ello utilizamos, por ejemplo, los resultados de unas prácticas de grado de estudiantes de psicología del año 2020, información que nos permitió un primer acercamiento desde afuera y realizar hipótesis para la siguiente fase. Esta segunda fase fue la caracterización y diagnóstico, la cual nos permitió acercarnos físicamente a la comunidad y conocer sus realidades, identificar un problema y pasar al estudio y elaboración de respuestas a estas problemáticas. Para esto, el día 2 de marzo utilizamos un diagnóstico participativo en el que involucramos a la comunidad por medio de actividades de respuesta y socialización. El grupo de estudiantes se dividió en subgrupos para trabajar por edades. Un subgrupo trabajó con los niños de 4 a 8 años, el segundo con los niños de 9 a 11 y el tercero con los niños de 12 a 14 años. Asimismo, optamos por trabajar con los padres realizándoles encuestas. Este instrumento de recolección de información se elaboró en el aula de clases, en conjunto con todos los estudiantes del curso y la docente encargada, Janet Peña, el cual fue aplicado a los padres por medio de entrevistas que nos permitieron conocer el entorno en el que se desarrollan los niños e identificar posibles puntos a tratar apoyados en objetivos de desarrollo sostenible. Simultáneo a esta actividad, la cual fue realizada por 12 estudiantes de cada subgrupo, los demás integrantes trabajaron con los niños según el rango de edades, desarrollando actividades para el reconocimiento de capacidades y manejo de emociones con los niños de 4 a 11 años, mientras que se trabajó el fortalecimiento de capacidades cognitivas y apropiación de los diferentes cursos académicos que se les brinda a los cerecitos por medio de actividades como las charadas, en las que uno de los jugadores debía adivinar qué acciones realizaba el otro jugador para así dar con temáticas relacionadas con los cursos. Al finalizar, los cerecitos socializaron con los grupos encargados qué tanto les habían gustado las actividades, pues son ellos mismos como comunidad estudiada y participativa quienes tenían que evaluar qué tan satisfechos estaban con estas. A partir de esos resultados pasamos a la tercera fase, la cual fue el diseño del proyecto. Los resultados del diagnóstico nos permitieron conocer información, la cual fue organizada en 5 variables. La primera, edades. Los niños del programa van de edades desde los 5 a los 14 años, lo cual es importante tener en cuenta respecto a los procesos cognitivos y de desarrollo correspondientes a cada edad, siendo esto un enfoque a la hora de desarrollar las actividades. La segunda, escolaridad. Según los resultados, todos los niños se encuentran cursando algún grado de primaria o secundaria, dando cuenta esto del interés de los padres por la educación de los niños en primera instancia. La tercera, tipo de familia. Los resultados arrojaron que de 16 acudientes, solo 5 son familias completas, siendo el resto desintegradas, estando a cargo de estas familias madres y abuelas de los niños. Tipo de vulnerabilidad. Ninguno de los niños que hicieron parte de la muestra es desplazado, se encuentra económicamente vulnerable o otro aspecto de esta variable. Por otro lado, al momento de diseñar las actividades, los grupos de manera consensuada decidieron trabajar con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar. Desde este Objetivo de Desarrollo Sostenible se buscó garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, a partir de los resultados encontrados y apuntando a los siguientes problemas a tratar. En las edades de 5 a 8 años se buscó abordar la identificación y vías de acción ante entornos violentos y consumo de sustancias psicoactivas, dado que los padres manifestaron preocupación por esta situación debido a la zona en la que viven los niños y lo expuesto que están a estas situaciones, aunque trataran de protegerlos. En las edades de 9 a 11 años se abordó el manejo de emociones y la identificación de vías de acción ante violencias en el entorno también.
Por último, en las edades de 12 a 14 años se abordó la educación menstrual y sexual, teniendo en cuenta que, según los resultados, son los segundos con menos educación menstrual y quienes se encuentran en una edad potencial de inicio a la vida sexual. A partir de este análisis, los estudiantes propusieron actividades para trabajar con los cerecitos teniendo en cuenta los resultados y variables antes mencionadas. Actividades que fueron desde obras de teatro para tratar el tema de entornos violentos, diccionario de emociones para abordar este tema y roleplay para identificar las partes privadas de los niños y qué hacer en situaciones donde se les pueda vulnerar. La cuarta fase fue el desarrollo de las actividades. Estas actividades se trabajaron por edades según su previa elaboración y organizadas de tal manera que no se tocaran los mismos temas en las jornadas, sino que cada grupo abordara diferentes objetivos. El 13 de abril se realizó el primer encuentro para el desarrollo de las actividades. El grupo de estudiantes liderado por Sharon Snow trabajó con los niños de 5 a 8 años. La actividad desarrollada por este grupo fue la construcción de un diccionario de emociones por medio de imágenes que representaran cada una de ellas, que le permitiera asimismo a los niños relacionarlas con sus situaciones del día a día. La segunda actividad desarrollada por este grupo fue Dibujando mi emoción, que por medio de representaciones gráficas, o sea, pinturas, realizadas por los niños, debían pintar cómo se sienten cuando experimentan diversas situaciones, lo cual tenía por objetivo reconocer las emociones, sentimientos y la importancia del manejo de estas. El grupo de estudiantes liderado por Cristian Llorente trabajó con los niños de 9 a 11 años. La primera actividad que desarrollaron fue la identificación y expresión de emociones frente a situaciones de discriminación con cartillas de emociones. Para esto, primero se socializó con los niños en qué consistían las emociones, cuándo aparecían y cómo se viven en la cotidianidad. La segunda actividad fue Bienvenidos a mi galaxia, en la que usaron estrellas de papel de 6 puntas para escribir lo que los identificaba y sus sentimientos respecto a esto. El objetivo de estas actividades fue dar a conocer la forma correcta de gestionar las emociones frente a situaciones de discriminación o conflictos. El tercer grupo, liderado por la estudiante Andrea Arevalo, trabajó con los cerecitos de 12 a 14 años en este primer encuentro. Sus actividades consistieron en la identificación de las partes privadas del cuerpo por medio de una charla, para luego usar un juego de roles que les ayudara a identificar situaciones de riesgo y las vías de acción frente a estas. El objetivo de estas actividades fue formar a los cerecitos de las edades comprendidas de los 12 a los 14 años en educación sexual desde el respeto y la formulación de límites propios. Al finalizar cada jornada, los grupos realizaron una evaluación que les permitiera conocer si habían cumplido con los objetivos de sus actividades y asimismo el impacto de estas en los cerecitos, teniendo al finalizar una reunión con los 3 grupos con la docente encargada para socializar aspectos importantes, incidentes o casos especiales encontrados al momento de trabajar con los niños. Esta metodología se repitió el día 20 de abril en el segundo encuentro. En esta ocasión, el grupo liderado por Cristian Llorente trabajó con los niños de 5 a 8 años por medio de una obra de teatro interactiva, en donde se plasmaban situaciones de violencia y la debida reacción ante ellas. La actividad consistía en que el personaje de un niño y su hada madrina estaban en la misión de encontrar diferentes gemas. Cada una pertenecía a un tipo de violencia y al completar su búsqueda y los niños identificaran las situaciones que pertenecían a cada una, la oscuridad que se estaba adueñando de la ciudad donde vivía el niño iba a desaparecer. El objetivo de esta actividad era informar a los cerecitos sobre los tipos de violencia, posibles espacios peligrosos y violentos en su entorno, su identificación y vías de acción. Por su parte, el grupo liderado por Andrea Arevalo trabajó con los niños de 9 a 11 años. Sus actividades consistieron en una explicación visual del ciclo menstrual. Luego de esto, los niños completaron un crucigrama sobre la misma temática y culminaron con una actividad en la que debían encontrar coincidencias. El objetivo de esta actividad fue formar a los cerecitos de las edades comprendidas entre los 9 y 11 años en cuanto a la educación menstrual como un proceso natural del cuerpo humano. En cuanto al grupo liderado por la estudiante Sharon Snow, trabajaron con los niños de 12 a 14 años. Una de las actividades fue Detectives de la Paz, la cual consistía en que los niños recibieran la misión de investigar la causa de la violencia escolar en su escuela y proponer soluciones para prevenirla.
La segunda actividad consistía en que los niños recibieran una tarjeta con una pregunta relacionada con la violencia escolar. Luego debían responder la pregunta y tomar notas de sus respuestas. Estas actividades tenían como objetivo enseñar sobre la violencia y cómo prevenirla, para que los niños se motivaran a ser agentes activos de prevención y solución de situaciones problemáticas en su entorno. Al finalizar las actividades, los grupos realizaron las respectivas evaluaciones de las temáticas trabajadas y la socialización de la jornada con la docente. Para el tercer y último encuentro, la metodología de organización por los grupos fue la misma. Este último encuentro se dio el día 27 de abril. El grupo de Andrea Arévalo y sus compañeros trabajaron con los cerecitos de 5 a 8 años. Sus actividades consistieron en un semáforo y tarjetas de emociones, además de una lectura de un cuento llamado La Tortuga. Estas actividades tenían como objetivo educar a los cerecitos en la importancia e identificación en el manejo de emociones y respeto de la diversidad humana. En cuanto al grupo que lideró Sharon Snow, trabajaron con los niños de 9 a 11 años. Una de las primeras actividades fue el espejo motivacional, la cual consistía en que los niños se hablen a sí mismos a través de un espejo, leyendo mensajes motivacionales pegados alrededor de este, que además tenían por objetivo generar mensajes de amor propio que fomentaran la construcción de un autoconcepto sano. La segunda actividad se llamó Ayúdame a resolver el caso. Esta actividad buscó exponer por medio del juego situaciones y problemas en las que los niños debían intervenir para solucionarlos. Este juego consistió en una serie de pistas y acertijos que los niños debían resolver para avanzar en la investigación de un caso de violencia escolar en su escuela. Esta actividad tuvo por objetivo establecer soluciones desde el correcto manejo de las emociones a situaciones de conflicto. Por último, el grupo que tuvo por líder al estudiante Cristian Llorente trabajó con los cerecitos de 12 a 14 años. Para ello se presentaron unas diapositivas didácticas sobre educación sexual y elementos físicos que les permitieran reconocer métodos de protección. Esta actividad tuvo como objetivo informar a los cerecitos sobre cuidados y prevención en cuanto a la educación sexual. Esta jornada nuevamente culminó con la aplicación de un instrumento de evaluación de las actividades y la socialización y retroalimentación por parte de la docente encargada del curso. La quinta y última fase fue la evaluación del proyecto, hablando puntualmente de los resultados del grupo liderado por el estudiante Cristian Llorente y del cual hago parte. Respecto a los niños de 9 a 10 años, se tuvo un cumplimiento de un 80% de la meta, la cual era que el 70% de los cerecitos aprendiera desde las actividades presentadas la forma correcta de gestionar las emociones frente a situaciones de discriminación o conflicto. Según la evaluación realizada, 4 de los 5 niños que hicieron parte de las actividades manifestaron un aprendizaje respecto a esto. En cuanto a los niños de 5 a 8 años, el cumplimiento de la meta fue de un 83%, la cual era que el 70% de los cerecitos aprendieran desde las actividades presentadas sobre los tipos de violencia, posibles espacios peligrosos y violentos en su entorno, su identificación y vías de acción. Según los resultados de la evaluación realizada, 5 de los 6 niños que hicieron parte de estas actividades manifestaron un aprendizaje respecto a esta situación. Acerca de la población de 12 a 14 años, el cumplimiento de la meta fue de un 100%, la cual era que el 80% de los cerecitos lograran comprender los cuidados que se deben tener sobre educación, cuidados y prevención sexual. Según los resultados de la evaluación realizada, 3 de los 3 niños que hicieron parte de las actividades manifestaron un aprendizaje respecto a esto. Para concluir, podemos asegurar no solo por los resultados obtenidos y cuantificados, sino por toda la experiencia vivida, que hubo un avance por parte de los niños en materia de gestión de emociones y la capacidad para reconocer y hablar acerca de sus vidas de manera consciente, reconociendo vías de acción que les permitan mantenerse a salvo y recibir ayuda de ser necesario, además de lo importante de abrirse al diálogo y servicio de los demás para crecer en comunidad.